La neumonía es una infección pulmonar muy frecuente que ocurre a todas las edades, pero sobre todo a partir de los 60-65 años. Es una infección grave que pone al paciente con frecuencia en situación de emergencia y debe ser ingresado en el hospital. Esta neumonía puede ser causada por diferentes bacterias o hasta por virus, pero en general la gran mayoría de veces esta neumonía está producida por una bacteria que se llama neumococo. En la Argentina existen dos tipos de vacunas contra el neumococo, una que tiene distintas partes del germen, de la cápsula del germen de los polisacáridos de esta bacteria, y otra que se llama vacuna antineumocóxica conjugada, que es la que se puede sobre todo administrar en niños menores de 2 años, pero que también se ha aprobado para su uso en adultos. Estas dos vacunas, la vacuna antineumocóxica conjugada y la vacuna antineumocóxica de polisacáridos, difieren en que la de polisacáridos, esta última, contiene polisacáridos de 23 serotipos distintos o subgrupos distintos del neumococo, mientras que la vacuna que se llama conjugada de 13 serotipos contiene 13, pero la diferencia radica en que esta última contiene o está asociada a una proteína que genera una mayor respuesta de anticuerpos para esos subgrupos de neumococo que comparten ambas vacunas. La neumonía, cuando es típica, no es difícil de diagnosticar. Es una enfermedad infecciosa aguda que tiene un comienzo abrupto, súbito, con una gran subida febril, a veces con escalofríos y característicamente con tos purulenta y dolor torácico, un dolor característico que los médicos reconocemos como dolor pleurítico. La vacunación antineumocóxica es muy importante para prevenir las neumonías por este germen y para prevenir otras formas invasivas de esta infección. La vacuna antineumocóxica está indicada en personas de más de 65 años, mayores de 65 años con cualquier enfermedad o sanas, y personas de 2 a 65 años que tengan enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, diabetes, aquellas personas que son tabaquistas, personas con enfermedades, como dije antes, asma, personas que tienen trastornos en las defensas. Todas estas personas deben recibir la vacuna antineumocóxica, y todos los niños menores de 2 años. En el caso de los niños menores de 2 años, la vacuna indicada es la vacuna antineumocóxica conjugada de 13 serotipos, y se puede utilizar esta vacuna, se sigue utilizando hasta los 5 años en niños con algunos de los problemas de salud que mencionamos antes. En los mayores de 65 años, la recomendación actual es la vacuna de polisacáridos de 23 serotipos, y sabemos que la vacuna conjugada de 13 serotipos está aprobada para su uso en mayores de 50 años. Las vacunas son bastante bien toleradas, ambas vacunas. Los efectos adversos que uno puede encontrar están referidos básicamente al lugar de aplicación, pero no se ven en todos los casos, y consisten en que la zona se ponga un poco más roja, lo que nosotros llamamos eritema, se ponga algo más dura, o sea, induración, o un poco inflamada con edema y alguna otra manifestación. Eso es lo más frecuente. Raramente cualquiera de estas dos vacunas produce algún efecto adverso general. Estas vacunas prácticamente no tienen contraindicación. La única contraindicación sería aquella persona que alguna vez recibió alguna de estas vacunas, la vacuna antineumocóxica, y tuvo algún efecto adverso muy importante, lo cual impide volver a vacunar a esta persona con la vacuna antineumocóxica. Pero fuera de esas situaciones, prácticamente son vacunas que no tienen contraindicaciones. La neumonía es la manifestación más importante desde el punto de vista clínico de la infección por neumococo. La neumonía es prevalente, la neumonía es frecuente en todas las poblaciones. El riesgo de la misma aumenta con la edad, y la mortalidad aumentará también con la edad. Qué importante hablar de la prevención de la neumonía en adultos. Yo en mi consultorio como médica de familia veo muchos adultos en los cuales se llega al diagnóstico de esta enfermedad, y que no es tan simple de resolver a veces como en una persona más joven o incluso en niños o adolescentes, sino que en los adultos tiene muchas complicaciones y a veces incluso lleva esto a una internación. Entonces, la importancia de remarcar la prevención con esta vacuna. Seguro, tenemos hoy en día una herramienta que ustedes ya conocen porque la hemos tratado miles de veces en nuestro programa, de lo que es la Prevenar 13, esta Prevenar 13 que se puso en el calendario oficial de vacunación en niños. Ahora,
la gran noticia es que esta misma vacuna se acaba de aprobar para mayores de 50 años y es una herramienta fundamental en la prevención de la neumonía. Entonces, le comunicamos a toda nuestra población, a los millones de personas que nos ven, que hoy en día tenemos una herramienta, que hablen con sus médicos, porque esta vacuna Prevenar 13 previene la neumonía en mayores de 50 años y es una oportunidad inmejorable justamente para cuidar tu salud. Y para seguir abordando este tema, para seguir remarcando y hablando de la importancia de la enfermedad neumocóxica, vamos a ver la columna del doctor Daniel Curcio, que estuvo en Bogotá como orador. En la columna de hoy vamos a hablar de las conclusiones de una reunión muy importante que se realizó en Bogotá y que tiene que ver con enfermedad neumocóxica. Allí nos hemos reunido más de 200 expertos latinoamericanos para charlar de este grave problema de salud pública en Latinoamérica y por supuesto en el resto del mundo. La enfermedad neumocóxica afecta fundamentalmente a los extremos de la vida, afecta a los niños menores de 2 años y a los mayores de 50 años. En los adultos mayores de 50 años, la enfermedad neumocóxica fundamentalmente se presenta con una forma clínica clásica, que es la neumonía de la comunidad. La neumonía de la comunidad produce 18.000 muertes anuales en nuestro país, fundamentalmente en este grupo etario, en donde uno puede observar los factores de riesgo que se asocian frecuentemente con enfermedad neumocóxica. Esto es, ¿quiénes son los pacientes que están más propensos a padecer enfermedad neumocóxica? Los cardiópatas, aquellos que tienen algún tipo de enfermedad cardiológica, los que tienen enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, los fumadores, los pacientes diabéticos, los pacientes con algún grado de inmunodeficiencia. Todos estos pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo tienen mayor incidencia de enfermedad neumocóxica. Afortunadamente, hoy por hoy contamos con 2 vacunas en nuestro país que tienen como objetivo fundamental la prevención de la enfermedad neumocóxica del adulto. Una es una vacuna que ya tiene más de 30 años en cuanto a su aprobación y en el mercado, que es la vacuna polisacárida de 23 serotipos, y hoy por hoy contamos con una vacuna que tecnológicamente es superior desde el punto de vista de su composición, porque es una vacuna proteica conjugada de 13 serotipos, que sobre todo en los adultos mayores, que tienen una respuesta inmune habitualmente menor que los pacientes jóvenes, genera esta vacuna la posibilidad de que el paciente responda con un nivel de anticuerpos mucho más importantes que con las vacunas polisacáridas. Lo importante es concientizarnos de la carga de la enfermedad neumocóxica en nuestro país y en nuestra región, tener en cuenta cuáles son los pacientes adultos que tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad, y cuando hacemos esa cuenta vemos de que hay una lista importante de especialidades médicas que comúnmente ven a estos pacientes en el consultorio y sin embargo no le indican la vacunación. Por ejemplo, los cardiólogos, por ejemplo, los geriatras, los internistas, los neumonólogos, son todas especialidades médicas cuyos pacientes que lo van a ver por los problemas de cada una de esas especialidades son pacientes con factores de riesgo. Lo importante es que estos médicos tomen conciencia que hay que vacunar a estos pacientes, y no sobre todo los médicos, sino también la comunidad en general. Estas son las conclusiones fundamentales en las cuales se basó el encuentro de Bogotá. Yo las quería compartir con ustedes, sobre todo para llamar un poco más la atención respecto a esta enfermedad que tiene una alta carga de morbimortalidad en nuestra región. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.